Feliz día, shalom a todos. Shag Sameach Sukkot. Estamos en el quinto día de la festividad de Sukkot. Eh, Hoy voy a compartir un tema con ustedes, un tema que prácticamente forma parte de los estudios de los salmos de los Halel, que son una colección de alabanza que se suele cantar en la temporada del Pesaj, ¿vale? Estamos aquí en plena naturaleza, en el campo, ya verá, pronto bajará el sol, pero bueno, desde aquí le queremos compartir sobre esta festividad un salmo eh, que fue escrito durante el exilio de Babilonia. Aunque este salmo fue escrito en esta temporada después en Babilonia, debido a una situación semejante a los hebreos deportados en Babilonia, quienes estaban a la espera del tiempo de la redención, pues compartiré este Salmo 115 en el contexto de la festividad de Sukkot. Porque como ellos, estamos en una morada temporal en tierras ajenas, eh, una tierra ajena a nuestra tierra de Israel, me refiero, a la espera del día de la redención, el día cuando todos los hijos de Israel que están expatriados, esparcidos por toda la superficie de la tierra, esperan el momento de regresar a sus tierras, a sus posesiones, y eso es nuestro deseo, que este tiempo ocurra cuanto antes. Bueno, este salmo, Salmo 115, en realidad es una súplica de las almas que necesitan de la redención. Pero aquí no se invoca la redención de las personas, sino la acción del Redentor para redimir, en redimir a fin de que Él revele su grandeza en contra y sobre las deidades de las naciones. Naciones que dominan sobre los hijos de Israel. Dominaron en el pasado, dominan hoy día. La razón es porque con el dominio de estas naciones sobre los hijos de Israel, el nombre del Elohim de Israel ha sido difamado, mientras los nombres de las deidades de estas naciones han sido engrandecidas. El tema principal de este salmo es exaltar al Elohim viviente, el Elohim de Israel, por encima de todas las demás deidades ajenas al Elohim de Israel, ajenas al Elohim de Israel. Bueno, aquí las moscas. eh, Se suele enseñar en ciertos movimientos religiosos que solo hay un Elohim y que cada nación le ha dado un nombre diferente a la misma deidad. Incluso el misticismo judío, mediante la Kabbalah, enseña que a cada nación se le ha revelado una misma deidad de diferente forma, y mediante Kabbalah las naciones pueden regresar a esta misma deidad que se ha diversificado según la comprensión o el idioma, la cultura, la mentalidad de cada nación. Pero el pueblo hebreo es el pueblo que sigue únicamente las enseñanzas reveladas en las páginas sagradas de los escritos hebreos, obviamente que es el Tanaj, ¿vale? Entonces, como vamos a ver en ese salmo, se contrasta una vez más la soberanía del Elohim de Israel sobre las deidades de las demás naciones, y a la vez se está reduciendo a nada los Elohim de las naciones, es decir, los muestra a estas deidades como meros mitos deificados, ídolos venerados entre las demás naciones. Bueno, como de costumbre, ya saben, vamos a leer verso por verso. Voy a leer de la edición Corona de Jerusalén y vamos a tratar de explicar partes relevantes, partes que son importantes en este salmo. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, Adonai dice, no a nosotros, sino a tu nombre da la honra, es decir, la kabod, ¿vale? Por tu amor, por tu verdad. ¿Vale? Dos veces se repite no a nosotros. Hay veces cuando Adonai se revela mediante las obras del ser humano, y aun cuando el hombre obra, se le debe dar a Adonai el mérito obtenido mediante el esfuerzo del ser humano. Cuando nuestra obra es de naturaleza espiritual, cuando compartimos, por ejemplo, una enseñanza de la Biblia, como es en este caso un salmo, este Salmo 115, cuando escribimos un mensaje en las redes sociales, cuando ayudamos a un hermano, a una hermana a regresar a la Torah, cuando mediamos para la redención de un alma, de sus emociones, para enderezar
malos caminos de una persona, etcétera. Podemos honrarnos a nosotros mismos o podemos exaltar a nuestro Elohim por medio de lo que hacemos. Aunque para hacer estas cosas invertimos nuestros recursos, es decir, para compartir con otros, invertimos nuestros recursos, nuestras energías. Al final de todo debemos reconocer que lo que hacemos no vino de nuestra propia concupiscencia ni por nuestra propia naturaleza, sino debido a la redención que llegó en nuestra vida y por lo tanto incluso al lograr la redención a favor de otros, debemos dar la honra por todo al Redentor, quien puso en nosotros el deseo de obrar sus obras a favor del menesteroso. Bueno, ante todo lo que obramos, debemos tener presente la honra hacia nuestro Elohim. No debemos poner el bienestar de nadie ante el honor de Elohim. Aunque el bienestar del pueblo es importante, el deseo de ver restaurada nuestra nación o nuestra propia persona no debe ocupar su prioridad, una prioridad en nuestras mentes. Primeriza el honor del Elohim viviente, primeriza que el honor al Elohim viviente o su honor sea restaurado. Dijo él, nuestro Redentor Yeshua el Mashiach, en Juan capítulo 15, verso 44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria, he dejado este texto así, que viene del Elohim único? Esta era una forma de idolatría en andar alabándose uno a los otros en lugar de honrar al Elohim viviente. Por lo tanto, unos como los otros tenían por costumbre alabarse. Por esa razón, los fariseos solían hacer oraciones en las plazas de las ciudades para que su honra, se ve que persona que, ¿cómo se llama esta? No, eh, carisma, que fe tiene, ¿no? Que para expresar delante de los demás cuán religioso está él, cuán fiel en las cosas que hacían. Si nosotros tenemos algún honor, es porque el Padre de Israel nos honró al hacernos hijos mediante la alianza. Así que si somos o si tenemos algo, es por el valor que Él puso en nosotros. Nuestros padres han deshonrado su nombre mediante sus actos, así que nos corresponde devolver el honor al Redentor por encima de cualquier otro interés. Pero claro, si no llegamos a comprender la gravedad de los malos actos de nuestros padres, no podemos acudir a honrar el nombre de nuestro Elohim por encima de todo, hasta de nuestra propia redención. El salmista que escribió este Jalel, este salmo de alabanza, seguramente conocía las veces cuando el pueblo hebreo desperdició las advertencias dadas como que el mero templo le sirve de amuleto de protección. Bueno, una cita, ya creo que todos conocen, en Jeremías capítulo 7, verso 4, donde pues nuestros antepasados usaban el templo como un mero amuleto, diciendo el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai, como si al tener este templo, un edificio de ladrillo, madera y otros metales, de por sí mismo servían como defensa, como escudo. Recuerdan que el pueblo hebreo llegó a creerse el más importante entre las naciones e invencible ante los ataques enemigos, mientras olvidaban que su protección era debido al nombre de Adonai, quien era un escudo, es decir, el Magen. Ya saben, el Magen David, esta famosa estrella, en realidad no tiene nada que ver con el término hebreo, cuyo significado es escudo, defensa. El escudo de David, la defensa de David, era Elohim, ¿vale? La bandera y el escudo de David era su Elohim, ¿vale? El escudo del pueblo de Israel no es el templo, no es el ejército, no es el potencial, el conocimiento, los títulos de uno, sino el mismo Elohim. De generación, la generación de hoy no conoce las advertencias del pasado, no siente que anda en los mismos caminos de sus antepasados. A menudo olvidan que lo que ahora son y que lo bien que hacen ahora es debido al Redentor, y a menudo olvidan que por todo deben honrar y alabarle a Él. Doble veces se repite, no a nosotros, porque nuestra generación alcanzó a andar en los caminos de nuestros antepasados, y debemos recordar el pasado para no robar al soberano su honor y padecer como nuestros antepasados.
Muchos confiaron en la bondad de Elohim y olvidando que Él también es justo y que no pasará por alto las iniquidades repetidas descaradamente de su pueblo. Olvidaron y también hoy en día pues muchos olvidan que nuestro Elohim es amor, pero Él igual es justo. Llegará el tiempo cuando dará el pago cada uno conforme sus hechos. Fue por estas descaradas malas acciones que profanaron el nombre del Elohim de Israel y con llegar a ser castigados con el exilio que se dio lugar a que las naciones que las naciones que conquistó Israel se burlaran del nombre del Elohim de Israel. Puede puede que estas naciones no pronunciaban alguno de los nombres del Elohim de Israel, pero con su mera acción de conquistar Israel, deshonraban el nombre del Santo de Israel. Hoy por igual hay muchas formas para traer honor o deshonor al nombre de nuestro Redentor. En Proverbios capítulo 25, verso 27, se enseña que no es honrar buscarse uno su propio honor. A tu nombre da la honra, dice nuestro texto. Como le decía, el texto español tradujo con gloria el término hebreo kavod, ¿vale? Pero por ciertas razones cambié la traducción común por la palabra honor. Para que se entienda el significado de la palabra hebrea kavod, usada en este texto, a tu nombre la kavod, a tu nombre la honra, les voy a poner cuatro contextos, cuatro situaciones, eh, donde pueden entender mejor el significado de este término. En primer lugar está en Génesis capítulo 31, verso 1, donde el término kavod se traduce con riqueza o se presenta en este contexto con algo riqueza. Es lo que se le aplica, lo que se le atribuye al nombre del Redentor. Una riqueza que se le da, algo rico, algo que a nosotros tenemos que valorarlo. Entonces tenemos que tener bastante respeto de cómo nos referimos, cómo nos dirigimos hacia el Elohim de Israel usando sus nombres o sus títulos. ¿Vale? No le voy a dar ejemplos de cómo se usa y qué falta de importancia, falta de respeto le da incluso los propios rabinos dentro del judaísmo. Recientemente hablo con algunos y lastimosamente para ellos, si lo llama Pirulo al Elohim de Israel, no es ningún problema porque importante, si un idioma así se llama el Todopoderoso, pues así lo llamará. Bueno, nosotros no tenemos en cuenta el diccionario de la Real Academia Española, ni el idioma de cualquier otro país, ni el inglés, ni nada. Si regresamos a nuestras raíces, pues lo miramos desde la perspectiva de nuestra cultura y le damos el honor que le corresponde, aunque eso significa usar los propios términos hebreos como es Elohim, ¿vale? Entonces, riqueza, Génesis 31, verso 1 para Kavod. Igual en Haggai capítulo 2, verso 3, se traduce con esplendor. Es decir, aquí se describe la magnificencia del templo y este mismo término se aplica aquí con Kavod, ¿vale? En 1 Samuel capítulo 2, verso 8, se presenta con distinción de honor, ¿vale? Es algo especial que no se aplica a quien sea. Eh, Reconocimiento de la grandeza o importancia de una persona, acto de dar honor a alguien es el cuarto ejemplo que pueden ustedes leerlo en Proverbios capítulo 26, verso 8, 1 Samuel capítulo 6, verso 5, Génesis capítulo 49, verso 6. En estas tres últimas citas se presentan igual con reconocimiento de grandeza o la importancia de una persona o el acto de dar honor a alguien se traduce con kavod. En la humillación del pueblo hebreo a ser conquistados por fuerzas enemigas está comprometida la honra del nombre del Elohim de Israel. En los ojos de los gentiles, el Elohim de Israel resultó impotente para ayudarlo y salvarlo de la hostilidad de sus enemigos. Por eso el salmista insiste en que por la honra de su nombre intervenga con urgencia. Aunque hoy sabemos por qué Adonai dejó desprotegido a su pueblo y permitió que sea conquistado y llevado al exilio, queda vigente una justicia y por ende un juicio. Las naciones hostiles no conocían la realidad de por qué pudieron conquistar el pueblo hebreo y dominar sobre ellos. Ellos solo veían a sus deidades superiores a la de Israel. La justicia reclama que ese asunto llegue a la luz y
que la verdad sobre este asunto se llegue a conocer para que se comprenda por qué queda pendiente un juicio para con las naciones gentiles, enemigas del pueblo de Israel. Por tu amor, dice nuestro texto, eso en hebreo está la palabra misericordia, también en lugar de amor, que viene del término gesed. Gesed se traduce con bondad, piedad, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, consolar, favor, fidelidad, hacer merced, misericordia, piedad. La misericordia enfatiza el carácter estable del Elohim de Israel y saca en evidencia su fidelidad para con Israel en virtud de sus palabras de la alianza. Texto clave sobre la deidad. ¿Vale? Un texto importante está en Yohanan, en capítulo 1, verso 17. Aquí Yohanan escribió que la misericordia y la verdad vienen a través de Yeshua. Él lo escribió con la misma idea del salmista y vio estos atributos perfectamente en Yeshua. Aunque la letra de la Torah no llega mediante Moisés, la redención, es decir, la misericordia, estaba en Yeshua. Shaul explicó que la letra sin el Ruach no aprovecha de mucho. ¿Y qué es el Ruach? Es decir, el espíritu del Elohim viviente, de Yeshua, quien es el Ruach vivificante, quien puede interferir en nuestra vida para que volvamos a vivir en santidad. Como Adonai es el Ruach, ese espíritu, él se hizo Shukah y habitó entre nosotros como segundo Adán, y de cuyo espíritu somos engendrados. ¿Vale? No la voluntad de la carne, sino mediante el Ruach, según Juan capítulo 1. Fuimos engendrados nuevamente a fin de poder volver a ser semejante a Adán antes del pecado, para poder restaurar en nosotros la identidad, la imagen y semejanza de Adán, que era hijo de Elohim. ¿Vale? Mediante la obra redentora de Yeshua, mediante el hecho que él se hizo carne, nos dio posibilidad de poder reentrar en alianza y volver a ser hijos de Elohim. Juan es el discípulo que mejor describe a Yeshua. ¿Vale? Lo describe como Ben Adán, como el Elohim, o mediante la forma como él se presenta como redentor, como Goel, lo describe a Yeshua como el Elohim viviente, es decir, Adonai, ¿vale? Quien en el Tanaj, desde el Tanaj, dejó promesa de redención, aseguró que él tiene la redención, pero un redentor que no redime no es de mucha utilidad. Entonces la bendición es que el redentor no solo tiene la redención, sino que se dispone a redimir. Por eso presenta a Yeshua como Ben Adán, pero como Ben Adán, más allá de su apariencia, se revela su identidad como Adonai, como Elohim. La misma naturaleza, es decir, la misma naturaleza, el espíritu de Yeshua es Ruach, es espíritu, ¿vale? En su propia naturaleza es Gesed por excelencia. Y el testimonio de cuántos lo vieron, quedó como que vieron la kavod, ¿no? Del excelso y sublime Elohim soberano de Israel. Solo por eso sería suficiente para que lo alabemos sobre todo lo que somos. Pero si solo conocemos en superficie su amor, al no alcanzar a ver cuán profunda misericordia se nos hizo en darnos la posibilidad de ser restaurados como seres humanos, como hijos del rey, como príncipes de Israel y como herederos celestiales, estamos lejos de valorar debidamente su amor, así que no le damos el honor como es debido permanentemente. Entonces es muy importante que entendamos quién somos, pero para saber quién somos es importante que sepamos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Redentor que nos dio tan grata redención y nos dispuso en un lugar de honor. Dice nuestras escrituras que por tu verdad, la verdad está fundamentada en Adonai y no en su pueblo. Si este pueblo hebreo tiene la verdad, es debido a su bondad. Y para eso, cada gota de verdad que uno tiene debe dar honor siempre a Yeshua, quien es la verdad por excelencia. Él es Haemet. Una gota de verdad es una parte del Redentor en un alma. Cada alma que tiene algo de esta verdad debe servir como un vaso de honra para el Creador. Si bien debido a su misericordia nos dio poderosas promesas y la alianza, obviamente, en cuanto a la posibilidad de ser restaurado, es debido
a su verdad que Él hizo realidad estas promesas. ¿Por qué se invoca el atributo del Elohim de Israel, quien es por excelencia Emet, es decir, es verdad? Porque sabemos que Él no puede quedar indiferente en su propia palabra. Él no puede faltar a su propia palabra de auxilio cuando su pueblo lo invoca en auténtica teshuvá, ¿vale? La pregunta del por qué es porque en ese texto se alega, es decir, se hace uso de su gesed y después de su verdad. Esos son sus brazos, el izquierdo y el derecho, el que por igual muestran el equilibrio, el carácter bueno y justo del Elohim de Israel. Bueno, para más, un contexto más mejor, vean por favor segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 12 al 36. La misericordia y la verdad son dos caras de una misma realidad. Al tener Gesed y Emet, es imposible que no se honre. Me refiero a una persona, ¿vale? Que tiene Gesed, que adquirió, que el Redentor le brindó o derramó sobre él en la vida de una persona Gesed, y él comparte Gesed, ¿vale? El que tiene misericordia y Emet, es imposible que no honre al soberano, quien es santo, 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 como lo declara en el Tanaj. Cuando se carece de estas dos virtudes, el hombre se atribuye los méritos. Esta realidad puede observarla en el espíritu, en la actitud de todo aquel quien no tiene lo que es Emet. Aquel quien no tiene al Emet, es decir, al Elohim de Israel, que es la verdad por excelencia, ¿qué es lo que tiene? Lo que cualquier otra deidad ajena al Elohim de Israel ofrece. ¿Qué ofrece un ídolo, una deidad ajena? Met. ¿Qué es eso? Muerte. ¿Vale? Aleph Mem Tav, cuando se le quita el Aleph de la palabra Emet, Emet está compuesta por tres consonantes. Aleph Mem Tav, cuando se quita el Aleph, es decir, algo que no es Elohim viviente, no es el soberano, el creador, se queda en Met, Mem y Tav. ¿Vale? De donde viene la palabra muerte. Es lo que ofrece los ídolos. Para eso tenemos un excelente audio. Les invito a que los escuchen en el canal de YouTube sobre la verdad, la Emet. Salmo 115, verso 2. ¿Por qué han de decir las gentiles, dónde está su Elohim? En el Salmo 114 se cuentan las maravillas pasadas que Adonai había obrado en honor suyo. En ese salmo se le ruega que se honre a sí mismo otra vez, porque los gentiles estaban presumiendo por la ausencia de milagros y negaban rotundamente los milagros de las épocas anteriores. Por lo tanto, insultaban al pueblo de Israel con la pregunta, ¿dónde está ahora vuestro Elohim? No sé si alguna vez desde que regresaste a la fe hebrea se te ha dicho una burla semejante de una forma o la otra. Quizás sí. Bueno, a mí yo la recibí en muchas ocasiones. En aquel tiempo, bueno, en aquel tiempo todas las naciones tenían sus Elohim. Pero sabemos que los tiempos no cambian, solo las circunstancias, ¿vale? Lo que pasó, pasará, y lo que está, ya sucedió. Entonces, hablamos del pasado siempre teniendo en cuenta que solamente cambió de apariencia, de nombre, de título o de disfraz, pero la realidad de aquel tiempo, es decir, la idolatría, está la misma y la forma de venerar deidades ajenas solamente cambió de apariencia, de nombre. Pero bueno, desde la perspectiva del Salmo, cuando aquí lo explicamos, hablamos del pasado, nos referimos al pasado. En aquel tiempo todas las naciones tenían sus Elohim, quien les podrían enseñar a quienes deseaban verlos, ¿verdad? Aunque estos eran de piedra, oro, plata o madera. Hoy el asunto es más útil porque ya el mal evolucionó y aprendió a ocultarse a la vista, disfrazarse de seres de luz. Pero la ofensa aún sigue expresando su burla cada vez que la fe que uno tiene en Yeshua como el hacedor de todo lo creado bajo la bóveda celeste es atacada. No siempre tenemos que mostrar en nuestra defensa, eh, no siempre tenemos que mostrar nuestra defensa y no siempre podemos. Y esa es una razón para seguir clamando a nuestro abogado defensor a que él defienda su propio nombre e implícitamente a sus fieles súbditos. Esta pregunta llena de sarcasmo se encuentra con frecuencia en los labios de los incrédulos cuando los fieles al Elohim viviente padecen algún sufrimiento o pasan por alguna situación difícil. Otros contextos donde aparece esta misma expresión es
está, o pueden leerla en Miqueas capítulo 7, versos 10, Salmos 79, verso 10, Salmo 42, verso 3, verso 10, verso 11 también. Ahora, ¿saben contestar a estas burlas? Es un acto, saber contestar a a esas burlas es un acto de dominio propio y de poder. En el Salmo 115, verso 3 declara, nuestro Elohim está en los cielos. Todo cuanto le place lo realiza. Pues si conocemos su misericordia y su verdad, tenemos confianza en él, y aunque debemos por un tiempo más afrontar burlas, prejuicios, críticas, quejas y otras clases de padecimientos, él será fiel para hacer justicia y dar la recompensa a cada uno conforme a sus hechos. Llegará el momento cuando vamos a poder devolver la pregunta a los que hoy desprecian nuestra confianza, y mientras vamos a poder decir, este es nuestro Elohim en quien confiábamos que nos salvará, según Isaías capítulo 25, verso 9, le devolvemos las preguntas a esos burladores y podremos preguntarles, ahora, a ver si la deidad en quien confiaron podrán librarlos del juicio del Elohim de Israel. Entonces, cuando el Elohim de Israel se levante para hacer juicio en contra de esas deidades, todos verán que confiaron en meros ídolos. Y claro, los que hoy se burlan, mañana reirán. Mañana llorarán, y nosotros vamos a reír de la redención, nos vamos a gozar, vamos a salir en cantos de alabanza, como vimos en otro capítulo bajo la serie Profecías al Día, otro capítulo de las Escrituras. Salmo 115, verso 4 dice, plata y oro son sus ídolos, obra de manos de hombre. Se asocia el culto de estos ídolos con la tristeza. O, aquí, o eh, como resultado, tristeza es el resultado que trae la adoración a estos ídolos. Es la cosecha que, lo que cosecha, tristeza es lo que cosechan los que veneran estas deidades, esos ídolos. Sucede que tras orar a esas imágenes, al no recibir respuestas, quedará la persona en decepción y tristeza. Pero bueno, hay momentos cuando el diablo es astuto y a veces puede hacer que ciertas cosas se conviertan en realidad, aunque nada de lo que se obtiene tras venerar deidades creadas por la mano del hombre puede ofrecer algo para llenar el alma de una persona. Lo que percibe como respuestas a las oraciones puede ser suficiente para que los adoradores a estas deidades sigan enganchados a servir a estas deidades. Ciertas experiencias suceden en el cristianismo, donde se adora la Trinidad de Babel. Sucede en el budismo, donde en ocasiones aparece que Buda concede la petición de algún adorador suyo. Sucede en el Islam, como en todos los movimientos religiosos, porque si no, dejarían de propagarse esos cultos. Salmo 115, verso 5. Tienen boca los ídolos y no hablan, las deidades las demás. Tienen ojos y no ven. Ya están, conocen bien la práctica de la Iglesia Católica, que llevan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sobre los hombros, los llevan de un lugar a otro. Tienen oído, no oyen, tienen nariz y no huelen, declara verso 6, Salmo 115. Se hace recordar la actitud de Elías en el Monte Carmelo al mencionar que las deidades de las naciones no son capaces de acudir para socorrer a los que los veneran, aunque sus fieles gritan fuerte hacia ellos. Verso 7, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Recordatorio, esa es una burla, una forma de devolver la burla. ¿Por qué? Esta expresión, ni un solo susurro en su garganta, es un recordatorio de que las deidades de las naciones tenían que ser ancladas para mantenerse de pie o para no caer al ser transportadas de un lugar a otro. ¿Vale? Jeremías capítulo 10, verso 4 está clara en ese sentido. Esas deidades que en las religiones cristianas pueden ser de madera, piedra o incluso pinturas con imágenes de seres humanos, ante cuales se postra muchedumbre, solo son creación del hombre, ante la cual no hay que temer nada. Los mismos gentiles dicen que la imagen ante la que se arrodillan no es la propia deidad, sino una representación suya. Pero en la práctica, los que usan imágenes terminan identificando a la deidad que venera con la imagen, o por lo menos creen que dicha deidad está más presente donde está su imagen. Hoy la forma de venerar la obra de las manos del hombre ha tomado otro aspecto.
ante el dinero, ante su propio yo, ante su casa, su coche, su familia, su estrella musical, su dibujo animado, su gobierno o ante una plaga. ¿Vale? Uno arrodilla, sea por veneración, sea por miedo, sea por respeto o por lo que sea. Si bien los enemigos se burlan de nosotros porque dominan sobre nosotros, con lo que el salmista escribió de que lo que veneran los gentiles ni pueden sacar siquiera un rugido por su garganta, se le devuelve la burla, ya que un mudo es más honrado, porque aunque no puede hablar, puede sacar algún sonido por su boca, cosa que no puede hacer lo que ellos veneran. El Salmo 115, verso 8, como ellos serán los que los hacen, cuantos a ellos en ellos ponen su confianza. Pues, al mirar la historia del pasado, verán que esas deidades se quebraron ante el poder del Elohim de Israel y fueron destruidas desde el Egipto hasta Babilonia, la historia queda aquí, y los propios adoradores quedaron en desgracia. Al ver lo ocurrido en el pasado, se nos proyecta luz sobre lo que estará por venir, porque esta palabra, aun siendo presentada en el Salmo como conclusión lógica en su época, ese es verso 8, para nosotros seguirá como profecía aún por ver, porque lo que pasó, pasará. Si un ídolo no tiene ningún valor, aquellos que adoran estos mitos deificados, deidades que no son reales, sino inventos, tampoco tienen algún valor espiritual como personas, sino que el cielo les aplique el mismo valor que tenían sus ídolos, es decir, nulo. Estas palabras son fuertes para una generación donde la tolerancia y el respeto para los credos de las personas están mediados. Las escrituras desvirtualizan las personas que veneran deidades falsas y los sitúa al mismo nivel que sus ídolos. No es sorprendente porque una muchedumbre de personas morirá sin tener posibilidad de ser redimidos. Uno se aferra a lo que venera y compartirá la suerte que tendrán sus ídolos. Como ellos o semejante a ellos, la raíz de donde procede la palabra ídolos es sin valor. Por lo tanto, son vanos y corruptos los que adoran ídolos. El Creador nos hizo conforme a su imagen y su semejanza, pero cuando la persona se aleja del Elohim viviente para aferrarse a los ídolos o cualquier deidad ajena a la de Israel, pierde su identidad santa y se convierte en algo semejante a los ídolos de piedra. Su corazón se enfría. Uno se convierte en lo que adora. Si venera el Elohim viviente, su ruaj obrará la transformación en la persona para amoldarlo a su imagen, a su carácter, para reflejar sus propósitos. Pero quien adora una deidad falsa se convierte en la semejanza de ellos. Nosotros buscamos parecer a nuestro instructor y por ende nos llenamos de sus virtudes, como dijo Shaul. Sígame a mí como yo sigo al Mashiach. Bueno, nosotros no seguimos a Shaul, seguimos a Yeshua, pero él dio su vida como buen ejemplo para seguir, como instructor en ese sentido. Este camino, es decir, nosotros buscamos parecer a Yeshua, ¿vale? Este camino lleva a uno sin saber cuándo y cómo, como decía Yeshua a Nicodemo, tú sabes de dónde viene el viento, bueno, en qué dirección se va, notamos o sentimos el poder del viento, pero no sabemos de dónde viene a dónde va. Así es la obra transformadora del Ruaj en el corazón, en la persona de uno. Eh, pero es así, esta actitud, esta forma de seguir al Elohim de Israel para parecer a él o para dejarnos moldear por su Ruaj a su imagen sin semejanza, llevará a una persona a tener escrito en su frente su nombre, el nombre de aquel a quien veneran. Los demás por igual pues reflejarán el nombre del príncipe de la iniquidad y así cada persona tendrá el sello del amo a quien venera. Esta marca se refleja en el carácter, en la forma de ser, en la forma de pensar, de afrontar las situaciones de la vida, bueno, etc. Conocen el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán español que indica que se puede conocer a una persona a través de un grupo de amigos o del grupo de la compañía en cual se sitúa, se anda, ¿no? En este caso, se conoce el espíritu de la persona según la deidad que venera.
Cuando uno pierde la imagen y semejanza de Adonai, se convierte en un mudo, ciego, sordo y cojo. Todas estas cuatro características descritas más arriba en el Salmo describen el estado de una persona que no conoce Torah o el estado de una persona que se aleja de sus instrucciones. Encontrarán estas cuatro características como efectos de la maldición que trae como consecuencia la desobediencia a la Torah y lo encuentran en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, si lo quieren buscar. Ahora, el proceso de la restauración activa el protocolo de socorro para iniciar la purificación de la vista, para que uno vea en lo que se ha convertido, porque si uno no ve, pues obviamente no busca él. Dice, el sano no necesita de médico. Pero una persona cuando ve que está enferma, que tiene problemas, entonces sí acude al médico. Por eso la obra de la redención purifica la vista, ¿no? En primer lugar, para uno que vea la situación en cual se encuentra. Shaul decía que cuando llegó la Torah, empezó a ver la realidad sobre sí mismo. Entonces el conocimiento de la ley trae a uno o le trae la situación de ver su culpa, se siente mal, ¿vale? Pues la obra redentora restaura o abre el oído para aprender que Shema. Shema es oído inteligente, es decir, el que escucha y obedece. Es decir, aplica, pone en obra las indicaciones, los consejos, las enseñanzas que se le comparte, a fin de saber lo que debe hacer. Le sana la restauración, le sana su andar para que pueda ir por el camino de la santidad y le abre sus labios para que pueda alabar al Redentor por todos los milagros que obran en su vida y estas como bendición. Todo lo que encontramos, todo lo contrario, todo lo que observamos en la vida de las personas que se alejan de la Torah o desconocen la Torah, que reflejan la imagen y semejanza de sus deidades, pueden encontrar en la vida de una persona que es imagen de una deidad falsa, de un ídolo mito deificado, una deidad ajena al Elohim de Israel. Le hablas palabras a una persona, le hablas palabras del reino, de la vida, y no entiende nada. A una persona que tiene el oído cerrado, la vista pues no ve. Eh, sea donde sea que anda una persona que se aparte o anda lejos de la Torah, no obrará para la vida eterna. Lo que habla no es emet, es met. No es ajabá, es emoción. Y a pesar de que sus ojos lean las palabras de nuestros escritos, su mente no puede traducir el mensaje que sus ojos lee porque su mente fue adiestrada en pensar errado como los ídolos que adoran, pues son engañados, los engañan, comparte engaño. ¿Qué decían? ¿Qué decía el profeta en el Tanaj? Lo que nos dejaron nuestros padres es mentira, cosas vanas, ídolos falsos. Esas son las enseñanzas que nos transmitieron. Por eso estamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo se separó de la fuente de la verdad, del Emet, del Gesed, y se aferraron a deidades ajenos. Pues perdieron la vida, perdieron la tierra y estamos donde estamos. Salmo 115, verso 9 dice, Casa de Israel, confía en Adonai y su auxilio y su escudo. No importa los problemas y las burlas que tenemos que afrontar, por audaz y blasfemo que sea el lenguaje usado por nuestros adversarios, no temamos ni desmayamos. Hay que estar con confianza en aquel que puede defender su propio honor y proteger a sus siervos, porque esa es su palabra. Él, su auxilio, él, su escudo. Israel confíe en tu Elohim, en tu Adonai. Cuando las burlas os desaniman, hace falta insistir en una decisión definida y renovar la confianza en el Elohim de Israel, a fin de recordar que Él ya ha hecho en ayudarles hasta este momento. Y por esa razón nosotros no vamos con la cara hacia el futuro, vamos con la cara hacia el pasado, para recordar las cosas como Adonai nos guió hasta el momento, y al ver cómo Elohim nos guió hasta el momento, pues tener confianza que de la misma manera como obró para ayudarnos hasta el momento, nos ayudará a continuación. De hecho, Yeshua aseguró, no os dejaré orfanos, estaré con ustedes, ¿vale? Entonces no somos hijos sin padres. Yeshua, Salmo 115, verso 10. Casa de Aarón, confía en Adonai
Él su auxilio y su escudo. La casa de Aarón son los sacerdotes, como saben, para eh, sacerdotes que permanecieron fieles a su voto. Son aquellos que al salir de Babilonia fueron llevados a llevar los vasos sagrados, es decir, ocuparse de los asuntos espirituales del pueblo a fin de seguir con las enseñanzas sobre el Santo de Israel. Salmo 115, verso 11. Los que teméis a Adonai, confiad en Adonai y su auxilio y su escudo. Si bien el verso 10 bendice a los dirigentes espirituales de Israel, aquellos que mantienen su fe con fidelidad en Adonai, y verso 9 bendice el resto del pueblo por igual, es decir, a aquellos que siguen las leyes de Adonai, con el verso 11 se les extiende esta misma bendición a todos los gentiles, que al dar este paso de cruzar del culto idolatra a servir al Elohim de Israel, como fue el caso de Ruth, moabita, que veneraba deidades ajenas en su tierra, dejó a su deidad como Abraham, salió de su casa, de su parentela, se convirtió en el primer hebreo, ¿vale? Y Ruth, de una moabita, se convirtió en una israelita, ¿vale? Para ellos, a esta, los que teméis a Adonai, confiad en Adonai, Él su auxilio y su escudo. Todos aquellos que se aferrarán al Elohim de Israel, al pueblo de Israel, recibirán protección y redención en el pueblo que confía en Adonai. Que no olvidemos la ley de la Torah, brinda un derecho a los gentiles a ser redimidos, siempre y cuando se disponen a seguir o a encaminarse, a obedecer las normas establecidas para ellos. Verso 12. Adonai se acuerda de nosotros. Él bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. ¿A quién? Bendecirá a los que temen a Adonai, a pequeños y grandes, dice el verso 13, ¿vale? Para que se entienda bien claro que la bendición siempre está sobre los que temen a Adonai. La propia naturaleza de Adonai es traer bendición a los suyos. Todos los que se refugian para hacer de él su magen, es decir, su escudo, su defensa, encontrarán bendición. El caso es que muchos solo quieren aprovecharse de sus bendiciones mientras veneran otras deidades, siguen otras enseñanzas, actúan adversos a su ley de la Torah o siguen sus propios caminos según una Torah propia que se inventaron. Por eso hay que aprender a leer bien para no quedarse solo con la idea que Él es bueno y bendice a todos pequeños y grandes, sino que hay que aprender a valorar su justicia, que especifica que las bendiciones solo son para los que temen a Adonai. Y este temor no es temor por miedo, es tener miedo como se le teme a un dueño, es decir, Baal, aunque él es el dueño porque nos compró a precio de sangre. El temer es por la reverencia y esta se revela en seguir con fidelidad sus instrucciones porque estas son diseñadas eh, para encaminarnos, para acercarnos a Él, a ser como Él en carácter e imagen, para reflejar su imagen, es decir, reflejar su nombre sobre nosotros. Un modelo de qué se transmite cuando deseamos la bendición en el nombre del Elohim de Israel es el siguiente. Y ojo, esta instrucción viene de Adonai, está en Números capítulo 6, verso 24 al 26. Obviamente habló Adonai a Moisés y dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas, ¿vale? A los gentiles, ¿no? A los israelitas les diréis, Adonai te bendiga y te guarde, ilumina Adonai su rostro sobre ti y te sea propicio, Adonai te muestre su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Como se darán cuenta, lo que expresan esas palabras encriptan profundas enseñanzas y lo que revelan no son un mero nombre del Elohim viviente, sino que descubren cómo es Él y qué desea para nosotros. Esta imagen suya proyectada en esas palabras es la imagen que desea que aquellos que le sirven puedan transmitir a los que viven con reverente temor ante el Elohim de Israel en medio de este pueblo, para que conozca sobre el Elohim de Israel, el Elohim viviente, y para aprender cómo deben ser o en qué se pueden convertir el que disfruta de esta bendición. Vamos a ver mejor en una ocasión futura qué transmite esta bendición. El Salmo 134, verso 3 dice, es relevante en ese sentido porque
se enfatiza que necesitamos que Elohim nos bendiga. En este mundo hay muchedumbre de Elohim. Elohim es un término plural, ¿vale? Y los fieles a estas deidades acostumbran enviar bendiciones en los nombres de sus deidades. Nosotros tenemos que saber bien claro de parte de qué Elohim necesitamos o de parte de o en nombre de qué deidad podemos recibir bendiciones. Es bueno que ahora aprendamos que los hijos de Israel solo deben aceptar un saludo de bendición que viene de parte o en el nombre del Elohim que mora en Sión. Salmo 134, verso 3, anótelo: bendígate Adonai desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Vale? Entonces, cualquier otra bendición, cualquier otra saludo que no viene en el nombre del Elohim de Israel o de parte de Adonai que vive en Sión, pues no debería rechazarlo, porque obviamente esta bendición viene dedicada de parte de otra deidad. Es gran bendición que Adonai se acuerde de nosotros. Cuando pasamos por momentos que nos parecen difíciles, hay que recordar que no andamos solos. El Elohim de Israel se acuerda de aquellos que establecieron un pacto de sangre con él. Eso lo menciona Mateo 26, verso 28. Él nos tiene grabados en las palmas de sus manos, como lo menciona en Isaías 49, verso 16. Sin duda que la ayuda estará en camino, y aunque pueda tardar, espérala, porque llegará sin duda. La bendición de Aarón incluye todo lo que ha prometido en Deuteronomio 28. La bendición de Adonai, perdón, la bendición de Adonai incluye todo lo que está prometido en Deuteronomio 28. Salmo 115, verso 14, Adonai os acreciente, es decir, os multiplique, os derrame bendición sobre vosotros y a vuestros hijos, en medida o en gran proporción, acreciente la bendición. Benditos vosotros de Adonai, que ha hecho los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Adonai, la tierra se ha dado a los hijos de Adán, dice verso 16. En otras palabras, todas las cosas reveladas sobre Elohim son para nosotros y para nuestros hijos, conforme se declaran en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Además, todo cuanto nuestro Redentor nos trajo desde el cielo para la tierra son valores que se nos dejaron como herencia. ¿Vale? Efesios capítulo 4, verso 8. Les invito a que lean ustedes, así ahorremos tiempo. Salmo 115, verso 17. No alaban los muertos a Adonai, ni ninguno de los que bajan al silencio, traduce aquí, Corona de Jerusalén, es decir, en el reino de la muerte, en el Sheol. El principal énfasis es que debemos alabar a nuestro Elohim mientras estamos en vida. ¿Vale? Es más que evidente que aquellos quienes no alaban al Elohim vivo es porque están muertos, aunque tienen vida dentro de ellos. Ni los que están en el Sheol alaban a Adonai, ni los que están sobre la faz de la tierra, pero muertos en sus espíritus, puede alabar al Elohim viviente. Por eso los vivos que veneran deidades ajenas son semejantes con estas deidades, muertos, como sus deidades son sin vida, a pesar de que se les trata como forma personificadas. El último verso dice, verso 18, mas nosotros los vivos a Adonai bendecimos, desde ahora y por siempre. Pues la bendición de Adonai reaviva un espíritu abatido, y este se convierte en una alabanza eterna para como muestra de gratitud. Aquellos que aquí y ahora honra al Elohim viviente, pues alabará durante los siguientes 1000 años y por toda la eternidad al Elohim de Israel. Bueno, espero que este salmo las llenaron vuestra mente, vuestra alma con ánimo, y a pesar del tiempo de aflicción en cual nos encontramos, pues hay más esperanza para mantener la fidelidad y en las promesas de Elohim, porque Él es un escudo, y todo lo que se aferra a Él encontrarán defensa, tendrán auxilio en tiempo de necesidad. Desde España aquí, desde Sefarad, pues para todos los que nos escuchan, que tengan un feliz día, un feliz festividad de Sukkot, Shag Sameach, Sukkot. Feliz semana a todos, bendiciones de parte del Elohim de Israel, en el nombre del Elohim de Israel, hacia todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que hacen de él su escudo, su defensa, y obviamente lo honran, lo alaban. Amén, Besem Yeshua, a todos. Shalom para la honra del Padre de Yeshua. Shalom a todos.